Buenas tardes, yo soy la doctora Cecilia Guillermo, soy la profesora de la Unidad Académica de Hematología y hoy nos toca hablar de la patogenia del síndrome tifosfolipídico. No es un tema sencillo, pero es un tema muy apasionante y vamos a ver que está involucrada una gran cantidad de cascadas, digamos, que involucran nuestro equilibrio y mantienen la normalidad. Bueno, vamos a describir primero lo que es el síndrome antifolipídico, cuáles son sus criterios diagnósticos para entender un poco en dónde estamos parados y cuál es la patogénesis del síndrome antifolipídico. Bueno, en realidad es una enfermedad tromboinflamatoria. Esto es sumamente interesante porque ya nos plantea desde acá el tema de la complejidad de los fenómenos que involucran la trombosis y la inflamación. Es bien sabido por todos, o por lo menos uno tiene el concepto, de que a las enfermedades infecciosas, el cáncer, la vejez, todos estados inflamatorios contribuyen a la generación de enfermedad tromboembólica generalmente venosa, pero también arterial. Esta es una enfermedad claramente tromboinflamatoria y vamos a ver ahora después por qué. Complica un tercio de los casos de lupus eritematoso sistémico, como ustedes saben, una enfermedad autoinmune muy más conocida, que impacta, que tiene blancos en varios órganos. Un tercio de los casos de lupus tienen además anticuerpos antifosfolipídicos circulantes y pueden constituir un síndrome antifosfolipídico, pero también puede ser primario, es decir, existir sin otra enfermedad autoinmune de base ni otra enfermedad que lo condicione. Está, como el nombre lo indica, mediado por anticuerpos antifosfolipídicos circulantes y determina trombosis vascular y complicaciones obstétricas. Esto fue descrito por primera vez en 1980 por dos médicos franceses, Juliet y Boffin, que publicaron una primera descripción en la revista Nouvelle Presse Médicale en 1980. En el 85, Hughes y Ascherson introducen el término de síndrome de anticuerpos anticardiolipinas, que vamos a hablar de cada uno de estos términos después, porque encontraron que pacientes con estos cuadros tenían anticuerpos anticardiolipinas o anticoagulantes circulantes de tipo lúpico. Y el tema del lúpico, como saber, tampoco es bastante desafortunado porque tiene que ver obviamente con que se encuentran en los pacientes con lupus, pero hay, como dijimos, un gran porcentaje de pacientes que no tienen esta enfermedad y sin embargo uno de los anticuerpos vamos a ver que lo seguimos llamando como lúpico. Y posteriormente, cuando se observa que estos anticuerpos en realidad están dirigidos contra otros fosfolipídidos, es que aparece el término de síndrome antifosfolipídicos en general. Por lo tanto, estos anticuerpos van a estar unidos, se van a unir a las superficies celulares. Acá ustedes recuerdan cómo están formados los fosfolípidos de membrana, con una cabeza hidrofílica formada por el fosfato y una cola hidrofóbica formada por los lípidos. Esta bicapa lipídica es la que conforma la membrana celular, que además tiene las proteínas de membrana, la transmembrana y el glicocálice. Estos anticuerpos, imagínense que al actuar sobre la membrana celular van a activar las células que están implicadas, en este caso en todo lo que tiene que ver con la coagulación, el endotelio, las plaquetas y también varios tipos de leucocitos que, de acuerdo a a los nuevos conceptos sobre lo que es la coagulación, forman parte directa de la activación de toda la cascada. Por lo tanto, esa activación celular va a llevar a un estado protrombótico del medio intravascular circulante y va a llevar a las complicaciones tanto autoinmunes como inflamatorias y varias connotaciones clínicas que vamos a describir rápidamente. Esta es una enfermedad rara, tiene una incidencia anual de 1 a 2 casos cada 100.000, se ve en los pacientes jóvenes, es bajo el porcentaje de pacientes mayores de 50 años, alrededor de un 12%, por lo tanto, es una enfermedad a sospechar en el paciente joven. Se basa en dos grandes pilares diagnósticos. El pilar clínico, que conlleva a la descripción de un cuadro que implique trombosis o morbilidad obstétrica,
y criterios de laboratorio que se basan en la detección de los anticuerpos antifosfolipídicos, tres tipos fundamentales: los anticardiolipinas, los anti-beta-2-glicoproteína 1 y el inhibidor lúpico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Esto no es para que lo aprendan, es simplemente para que entiendan cuán grave es el síndrome antifosfolipídico y la repercusión que tiene en diferentes situaciones. Por un lado, los criterios clínicos tienen que ver con la trombosis vascular, más o un episodio de trombosis, ya sea arterial, venoso o de pequeños vasos, y esto, claro, se tiene que dar en contextos especiales, ¿no? Como por ejemplo pacientes jóvenes que no tienen por qué haber hecho ese episodio de trombosis vascular y lo presentan, y entonces vamos a ir a buscar si además tiene el pilar de laboratorio. Y la morbilidad obstétrica, que es muy pesada, digamos, en este síndrome, porque se refiere a una o más muertes inexplicadas de un feto normal morfológicamente mayor a 10 semanas, abortos prematuros más de 3, igual o más, esto está en discusión, de 3 abortos menores a 10 semanas, sin otros trastornos, esto es muy importante, sin trastornos anatómicos, hormonales o cromosómicos que tienen que haber sido excluidos. Se puede también, parto prematuro en menores de 34 semanas debido a insuficiencia placentaria definida como preeclampsia severa o hallazgos placentarios que nos hablen de insuficiencia placentaria. Estos son los criterios clínicos, fíjense que son muy importantes, porque es un cuadro en general que genera, sobre todo en la morbilidad obstétrica, mucha angustia en la paciente, en la pareja, y tenemos que llegar a diagnósticos adecuados. Pero es raro, no es la primera causa de estas patologías. Tienen que darse con estas condiciones como están descritas, y en presencia de criterios de laboratorio, presencia del inhibidor lúpico, de títulos altos o moderados de anticuerpos anticardiolipinas y de anti-beta-2-glicoproteína 1. Y tienen que ser persistentes en el tiempo. Por convención, se utilizan 12 semanas de separación para que se mantengan positivos en el tiempo. Este cuadro, entonces, es una enfermedad autoinmune. Está mediada por anticuerpos, pero ¿cuál es el target? ¿Cuál es el autoantígeno? Se han investigado muchísimos antifosfolípidos, porque los fosfolípidos son muy abundantes y hay muchísima variedad. Pero digamos, el candidato mayor como target, como blanco de estos autoantígenos, es la beta-2-glicoproteína 1. Y ahora vamos a ver cómo se ha llegado a esta conclusión y qué interesante es la patogenia del síndrome antifosfolipídico. Entonces, hay evidencia convincente que en general son anticuerpos dirigidos contra la beta-2-glicoproteína 1, en este caso contra el dominio 1, ahora vamos a ver lo que es la beta-2-glicoproteína 1. Igual los estudios que han llevado a estas conclusiones son difíciles, tienen algunas críticas metodológicas, son enfermedades raras. Por lo tanto hay un conocimiento bastante limitado de cuáles son los anticuerpos, cuáles son los fosfolípidos implicados. Este es un esquema de lo que es un fosfolípido, y para comprender también que, por ejemplo, cuando el grupo sustituido por una cardiolipina, que es el DIF, o al revés, cuando es sustituido por el disfosfatidilglicerol, entonces tenemos una cardiolipina, y así sucesivamente. ¿Quiénes generan estos anticuerpos? Bueno, siempre están implicadas los linfocitos B. En este caso se piensa que es la línea B un poco más madura, los plasmocitos, sobre todo porque no hay una modificación, no están afectados estos anticuerpos por los tratamientos inmunomoduladores. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros tratamos un lupus con corticoides, se logran disminuir la cantidad de anticuerpos circulantes. Acá los inmunomoduladores, como los corticoides, no disminuyen la presencia de estos anticuerpos. Por eso van a ver que los tratamientos van siempre dirigidos
a las complicaciones, a evitar la complicación, si es que la podemos evitar, o a tratar la complicación. Parece haber un papel muy importante de las células T helpers vinculado a una maduración del anticuerpo desde la línea germinal. Y lo que sí queda claro es que el epítopo, tanto de las células B como las T, es la beta-2-glicoproteína 1, el dominio 1 para las B, el dominio 5 para las células T. También se encontraron asociaciones genéticas con alelos del HLA de clase 2, lo cual apoya también la participación de las células T auxiliares, y en realidad no se han encontrado por fuera del HLA loquis que puedan tener una significancia real dentro del genoma. Pero siempre se necesitan más estudios porque son enfermedades complejas. Entonces, ¿qué es la beta-2-glicoproteína 1? Bueno, ya vimos que es la principal diana antigénica de estos anticuerpos. Es una proteína que tiene en realidad circulante una conformación circular, está cerrada, pero que se despliega en ciertas condiciones y es lo que digamos, le confiere su capacidad de ser antígeno de los anticuerpos antifosfolípidos. Está constituida por 5 dominios, 4 de los cuales tienen una actividad símil proteína reguladora del complemento. Esto es muy importante porque vamos a ver cuál es una función del anti-beta 2 y cómo la inhibición de esta función por la presencia de los anticuerpos va a generar todos los eventos que acabamos de describir clínicamente. Entonces, el dominio 1 va a ser el sitio de unión de los anticuerpos y el dominio 5 va a ser el sitio de unión a los fosfolípidos de membrana. Es una proteína soluble que circula con una concentración de 0,2 miligramos mililitro con un peso molecular de alrededor de 48-50 kilodalton. Y tiene esta función principal de regulación del complemento y la hemostasia. Acá vemos otro esquemita en donde vemos claramente cómo, digamos, el sitio de unión, la beta 2 pasa por una sucesión de despliegues, digamos, desde la forma circular hasta la exposición de la forma S, digamos, hasta la forma J, que es donde queda expuesto el sitio antigénico donde se va a unir el anticuerpo anti-beta 2. Acá tenemos un poquito mejor explicado, los 5 dominios y cómo primero pasamos por esta forma S intermedio, donde todavía el epítope está oculto, y recién en la forma elongada, la forma J, es que se hace visible. Y es frente a fosfolípidos cargados negativamente que se une entonces esta beta-2-glicoproteína activada. ¿Por qué insistimos en que la beta 2 es un fuerte regulador del complemento? ¿Y qué tiene que ver acá la coagulación? Bueno, les traigo este trabajo porque me gustó mucho el título, además, en donde, como ustedes ven, se refiere a si el complemento y la coagulación son extraños o son cómplices en lo que es la coagulación. Y acá, en el crimen, lo dice acá, ¿no? Acá vemos un esquema bastante complejo de lo que es, por un lado, la cascada de la coagulación y la cascada del complemento. Son dos cascadas de serinas que se activan una a la otra por sucesivos mecanismos. Eso las hace ser muy parecidas y, a su vez, hay muchísimas interacciones entre una y otra. Les voy a mostrar en forma más esquemática para que lo puedan comprender mejor. Acá tenemos, por un lado, la cascada de la coagulación, que a su vez está muy esquematizada en las dos vías clásicas, extrínsecas e intrínsecas. Como ustedes ya saben, este modelo, que es muy útil para la interpretación de los resultados de laboratorio y para que nosotros podamos entender cómo se produce, digamos, la activación de los factores de la coagulación, no es lo que sucede en la realidad. La coagulación se interpreta en el momento actual a través del modelo celular de la coagulación, en donde las superficies celulares son fundamentales para la activación y la formación final del coágulo en la circulación. Pero vamos a utilizar este esquema para poder entender la interacción entre la coagulación y la cascada del complemento, y acá también vemos que, muy simplificada, está esquematizada la fibrinolisis. Ambas cascadas comparten que la activación de la formación, por ejemplo, del coágulo, también lleva a la activación de la fibrinolisis prácticamente al mismo tiempo.
porque tenemos que mantener la balanza. Entonces, se está formando un coágulo, pensemos que sea fisiológicamente frente a una ruptura de un vaso, pero tiene que detenerse el proceso para que eso nos conlleve a un daño patológico. Por lo tanto, se activa la fibrinolisis para limitar la formación del coágulo. Lo mismo pasa con el complemento. El complemento, como ustedes saben, puede activarse por 3 vías: la vía clásica, de la lectina, la alternativa, dependiendo a qué antígeno nos estamos exponiendo o cuál es el mecanismo de inflamación controlada que va a ayudarnos a defendernos de algo. El problema es cuando esta inflamación se descontrola. Y si se descontrola sabiendo que además las dos cascadas tienen interacciones que, como ustedes pueden ver por todas estas flechitas, van hacia un lado y hacia el otro, imagínense que este balance tan perfectamente equilibrado se rompe y va a dar lugar a las complicaciones que definimos. Entonces, solamente para marcar algunas de las interacciones, el factor 12 activado es capaz de activar directamente al C1, por lo tanto activa toda la vía clásica del complemento. La calicreína y la plasmina van a activar al C3, que como ustedes ven es una de las serinas que en donde se juntan las 3 vías de activación del complemento. La trombina activa directamente al C5, por lo tanto, independientemente del C3, por lo tanto, la trombina es capaz de activar el complemento a través de las 3 vías. El inhibidor inducido por trombina del fibrinógeno, del fibrinógeno, es capaz de inhibir al C3 y al C5, produciendo una retroalimentación negativa. Y por otro lado, el C5 activado activa directamente al factor tisular, por lo que pone en marcha toda la vía extrínseca de la coagulación. Y además también activa la expresión del inhibidor del PAI-1. El PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno. Por lo tanto, vamos a tener una activación de la coagulación y una inhibición de la fibrinolisis. Imagínense que eso potencia entonces la generación de una coagulación no controlada. Por lo tanto, si la beta-2 glicoproteína 1 tiene un papel de control sobre esto, sobre el complemento y sobre la coagulación, cuando nosotros no tenemos la beta-2 funcionante por la acción de los anticuerpos dirigidos contra ella, lo que va a suceder es que se va a producir una activación anormal del complemento, con acumulación sobre todo de C3, que va a explicar muchas de las complicaciones, sobre todo obstétricas, pero que van a conllevar además a una activación de la coagulación y explican las complicaciones trombóticas. ¿Esto cómo lo sabemos? Bueno, se han hecho múltiples estudios, le voy a traer solo acá un trabajo en donde se midió la actividad de la beta-2 glicoproteína 1 sobre el C5B9 en distintas concentraciones. Como ustedes pueden ver acá, esta es la concentración del C5B9. A medida que aumentamos la exposición a diferentes concentraciones de beta-2, se cae hasta en un 63% la actividad del C5B9, es decir, que realmente la beta-2 inhibe la activación del complemento. Esto también se vio a través de la vía clásica, como lo podemos ver en este caso. Y vemos acá como el C4B cae también. Por lo tanto, la beta-2 glicoproteína 1 en condiciones fisiológicas es un regulador de ambas vías del complemento. Entonces, nosotros vamos a tener anticuerpos anti-beta-2 que van a llevar, por un lado, a la activación del complemento y, por lo tanto, una activación indirecta y una interacción con la cascada de la coagulación. Pero también estos anticuerpos anti-beta-2 van a llevar a falla de lo que de lo que es el escudo, el verdadero escudo endotelial, el anticoagulante, lo que le da la función anticoagulante del endotelio, que es la anexina 5. Uniéndose a la anexina 5 va a bloquear esta actividad y va a provocar que la célula endotelial se haga protrombótica a través de varios mecanismos, no solamente a través de la anexina 5, sino también a través de otras proteínas proinflamatorias.
va a tener una activación directa de las células, tanto de los monocitos como de las plaquetas. Imagínense que a través de las plaquetas vamos a tener una activación de la coagulación directamente. Y otro de los elementos muy interesantes es que va a actuar directamente sobre la proteína C. Ustedes se acuerdan que la proteína C es uno de los anticoagulantes fisiológicos de la coagulación y actúa inhibiendo la activación del factor 5 y el factor 8, por lo tanto, en el complejo protrombinasa. Por lo tanto, cuando actúa los anticuerpos antifosfolipídicos anti-beta-2-glicoproteína directamente sobre la proteína C, se va a producir una inhibición de este anticoagulante fisiológico, no solamente sobre la proteína C, sino también sobre la antitrombina, y esto va a llevar entonces otra vez a una promoción del estado protrombótico en los pacientes con estos anticuerpos. Por lo tanto, si hacemos como una ensuma de qué pasa con estos anticuerpos sobre la coagulación, bueno, los anticuerpos antibeta-2, como vimos, va a actuar sobre la anexina 5, provocando entonces la actividad procoagulante de las células endoteliales. También vamos a tener anticuerpos contra la proteína C, como vimos, provocando una resistencia a la proteína C y evitando, digamos, la inactivación de los factores 5 y 8. También se ha visto que limita, como dijimos, la antitrombina y los pentasacáridos de tipo hepaninoide, todos anticoagulantes que evitan que la superficie, que la coagulación se desboque, digamos, se descontrole. Y se han visto también anticuerpos directamente, que actúan directamente sobre el factor 2, el factor 9 y el factor 10, evitando que sean regulados por la antitrombina. Es decir, se nos rompe totalmente el balance a favor de la trombosis. Pero también actúa sobre la fibrinolisis, inhibiendo, digamos, la fibrinolisis, lo que en definitiva va a llevar también al estado protrombótico. Por varios mecanismos, como vimos algunos, mediados a través de la anexina 2, a través del factor tisular del plasminógeno y también, como vimos, a través de la inhibición del PAI, que va a llevar a una actividad limitada de la plasmina y del plasminógeno y su transformación en plasmina. ¿Qué sucede entonces a nivel, digamos, fisiopatológico directamente sobre los tejidos? Entonces partimos desde anticuerpos antifosfolipídicos generados por una célula B probablemente madura, que se va a unir a la beta-2-glicoproteína 1, que pasó de su forma circular a su forma J, digamos, con exposición del epítope antigénico, que van a unirse a los antifosfolipídicos de membrana, ya sea de las células endoteliales, provocando entonces o promoviendo la coagulación directamente, pero también activando células inflamatorias, como son los neutrófilos, que cuando están activados son capaces de generar lo que se llaman los NETs, como redes que tienen una acción fisiológica muy importante, porque nos ayudan a atrapar por ejemplo, los patógenos cuando están circulando en nuestra circulación, pero que este fenómeno de netosis contribuye también a la formación del coágulo, atrapando plaquetas, monocitos, etc. Y a nivel en cuanto a la comorbilidad obstétrica, va a haber una interferencia con los trofoblastos y las células residuales, mediada sobre todo por el aumento de la actividad del complemento y lo que lleva a proliferación de todo lo que tiene que ver el sincicio y aumenta entonces la muerte, la apoptosis, la muerte celular programada de lo que es el trofoblasto, que en definitiva va a ser el responsable de la nutrición primero del embrión y posteriormente del feto. Por lo tanto, si está bloqueada, digamos, esa actividad, no va a poder continuar el embarazo en forma normal. Por lo tanto, a través de múltiples mecanismos, como vimos, pero sobre todo se pueden agrupar en mecanismos relacionados con inflamación, enfermedad vascular por el daño del endotelio, la propia trombosis, como vimos, activada por varias vías, y las complicaciones relacionadas
a la interfase con los trofoblastos, todo esto va a llevar al cuadro clínico que constituye el pilar el pilar clínico del síndrome antifosfolipídico. Acá tenemos otro resumen general de estas, digamos, de todas estas posibles actividades, acciones de los anticuerpos antifosfolipídicos, y así tenemos que la acción sobre la beta-2-glicoproteína, como vimos, va a ir directamente, va a estar directamente relacionada con la desregulación del complemento, con células procoagulantes como las plaquetas y las células endoteliales, los monocitos, que son capaces de expresar además factor tisular y otras citoquinas, todas procoagulantes, y la expresión de netosis de los neutrófilos. Hay anticuerpos dirigidos esta es lo más conocido y lo menos discutido, todo lo que tiene que ver con la acción sobre la anti-beta-2-glicoproteína 1. ¿Hay otros targets? Sí, hay otros targets, y no han podido ser tan fácilmente demostrados. Uno es la protrombina. La protrombina claramente está vinculada a uno de los anticuerpos que después, ahora en 2 minutos vamos a hablar, que es el inhibidor lúpico, que tendría su punto de acción directamente relacionado a la protrombina, y que llevaría también a la activación de las células endoteliales, a una actividad del complejo protrombinasa mucho más acelerado, y a la activación también de plaquetas. Normalmente en presencia de protrombina y calcio se produciría una mayor activación plaquetaria. ¿Podrían haber otros anticuerpos antifosfolipídicos involucrados? Sí, algunos que podrían ser los targets de las anticardiolipinas, en donde también podría ser que estuvieran involucradas la generación de interferón, todas citoquinas de inflamación, a partir de la activación de células dendríticas y la activación de monocitos con la consiguiente liberación o activación del factor tisular y la cascada de la coagulación desencadenada. Otros targets, como vimos, eran la proteína C y otros factores anticoagulantes, la proteína C, como ya lo vimos, y la desregulación de la antitrombina, también por aumento del PAI-1 y el daño en la fibrinolisis. La netosis y los complejos y formación de inmunocomplejos a través de anticuerpos dirigidos más contra los nucleosomas. Ahí habrán otros anticuerpos, bueno, podrían ser los anticuerpos antinucleares, anticromatina. Hay una exagerada, como vimos, activación del complemento. Esto ya se ha visto en algunos test genéticos que llevan, como vimos, a la liberación de ambas cascadas, y podrían ser responsables de un tipo clínico del síndrome antifosfolipídico, que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico, en donde realmente hay un daño multiorgánico y es muy difícil de detener con las terapias que conocemos hasta este momento. Bueno, perdón. También a nivel obstétrico, como vimos, la beta-2-glicoproteína 1 serían el target para estos anticuerpos que impedirían el normal desarrollo de la interfase del trofoblasto y del adhesivo, y la gran activación del complemento provocando inflamación a ese nivel. Muy importante esto desde el punto de vista clínico, que no se los he dicho hasta ahora, es que para generar estos eventos trombóticos pesan también otros factores de riesgo que sí podemos controlar mucho mejor, que son los factores de riesgo cardiovascular. Son mucho más de alto riesgo, digamos, los síndromes antifosfolipídicos que se presentan en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que sean hipertensos, dislipémicos, etcétera, a los que no tienen estos factores de riesgo. Igual que factores de riesgo asociados a trombosis como cáncer, cirugía, etc. Entonces, ¿cómo identificamos la presencia de estos anticuerpos y qué son estos anticuerpos ya desde el punto de vista del laboratorio? Ya entendimos un poco cómo actúan a nivel de la fisiopatología, anticuerpos dirigidos contra antifosfolipídicos, especialmente el anti-beta-2, que interactúan tanto con complemento como la cascada de la coagulación para generar este estado protrombótico, y a nivel del trofoblasto impedir el correcto desarrollo y definir las complicaciones obstétricas. Bueno,
Acá nosotros podemos ver cómo interactúan los anticuerpos con la cascada de la coagulación, ya pensando más en el laboratorio. Entonces, el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico, que nos gusta llamarlo mejor así, porque si bien ahora lo vamos a ver, pero es un nombre no correcto el de anticoagulante lúpico, actuaría a nivel del complejo protrombinasa, mientras que los anticuerpos anticardiolipinas van dirigidos contra las cardiolipinas de mitocondria, pero mediados por anti-beta 2, y como ya vimos cómo digamos, actuarían los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 directamente. Entonces, ¿qué es el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico? Fue descrito por primera vez en 1952 como una inmunoglobulina IgG-IgM que se une a la superficie de fosfolípidos que están vinculados al complejo activador de la protrombina e interfieren con la conversión de protrombina en trombina. Eso increíblemente provoca, por un lado, una prolongación de un tiempo de coagulación que es el APTT, provoca un APTT prolongado, es decir, in vitro el plasma de ese paciente no va a coagular en el tiempo normal, va a demorar más en coagular, pero in vivo, en forma paradojal, predispone a un fenómeno tromboembólico, porque en realidad ya vimos todo lo que sucede, la disregulación de la cascada de la coagulación lleva a una activación protrombótica. Sin embargo, tiene un comportamiento de anticoagulante en el laboratorio. Por eso el nombre inicial fue de anticoagulante. Y como se veía, se detectaba en pacientes con la enfermedad, con lupus, el nombre primario fue anticoagulante lúpico. Eso, como dijimos, no está bien, porque no es un anticoagulante in vivo y no es exclusivo del lupus. Por lo tanto, no nos sirve ninguna de las dos partes. Sin embargo, aún ahora se mantiene su nombre de inhibidor, porque es un inhibidor de la coagulación in vitro, pero es un procoagulante in vivo, y se mantiene el nombre de lúpico, que ha sido muy difícil de retirarlo, digamos. Entonces, ¿cómo sospechamos nosotros la presencia de un inhibidor lúpico? Porque en un examen de coagulación vamos a tener uno de los tiempos, que es el APTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es dependiente de fosfolípidos in vitro, va a ser inhibido por la presencia del inhibidor lúpico y se va a prolongar. Es decir, que se prolonga por la forma en que lo medimos, porque nosotros utilizamos fosfolípidos para activar la coagulación. Como este anticuerpo va a ir a unirse a los fosfolípidos, no se va a desencadenar la coagulación en el tubo, pero en el paciente va a provocar un fenómeno protrombótico por todo lo que vimos hasta ahora. ¿Cuál es el otro anticuerpo? Bueno, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 directamente los vamos a ir a buscar por inmunoensayo, igual que los anticuerpos anticardiolipinas. Los anticuerpos anticardiolipinas, como vimos, se dirigen contra la cardiolipina, que es el disfosfatidilglicerol, que está localizado en la membrana mitocondrial y que es responsable entonces de que se mantenga un ensamblaje correcto de todos los supercomplejos respiratorios con otras proteínas y modula la producción de energía celular. Pero ¿qué sucede? Estos anticuerpos no se dirigen directamente contra el fosfolípido, contra la cardiolipina, sino que requiere de un cofactor, que es la beta-2 glicoproteína 1, es decir, que indirectamente los anticuerpos anticardiolipinas miden también o traducen la presencia de beta-2 glicoproteína 1. Y cómo es su estado procoagulante va a ser dependiente directamente de la activación del factor tisular, porque es a través de la activación de las células implicadas en estos procesos. Una cosa muy interesante es que los anticuerpos anticardiolipinas se pueden ver como un falso positivo en el VDRL, que es como detectamos en screening la sífilis. Entonces, cuando uno tiene un VDRL positivo, no significa que tenga una sífilis, hay que ir a confirmarlo por métodos confirmatorios que demuestran la presencia del plasmidium, o puede estar en presencia de un anticuerpo antifosfolipídico. Para eso hay que hacer un estudio especial que implica la presencia de anti-beta-2 glicoproteína que confirma la positividad de anticuerpos antifosfolipídicos dependientes de beta-2 glicoproteína 1, porque los anticardiolipinas que tienen que ver con las infecciones no necesitan la anti-beta 2.
son directamente anticuerpos anticardiolipinas. Eso es muy interesante porque muchas veces se detecta la presencia del anticuerpo por ejemplo, en un screening de carnet de salud. se puede obtener un falso positivo de sífilis cuando en realidad lo que tiene es un anticuerpo anticardiolipina. Bueno, entonces vamos a tener que el anticoagulante lúpico se va a detectar por métodos coagulométricos en el laboratorio. Hay diferentes test, algunos más sensibles que otros, que llevan a la detección del anticoagulante lúpico, y los anticuerpos anticardiolipinas y anti-beta 2 van a ser detectados por inmunoensayos, que tal vez ustedes ya vieron alguno, que en realidad lo que hacemos es detectar la presencia de anticuerpos y revelar esa presencia a través de alguna forma de visualizarlo, ya sea por una emisión de luz o por un cambio químico en un sustrato. De acuerdo a la cantidad de positivos que tenemos, se ha tratado de atribuir riesgo a los síndromes antifosfolipídicos, siendo de más alto riesgo aquellos que son triple positivos y disminuyendo un poco la agresividad, digamos, clínica, de acuerdo a la presencia o no de estos anticuerpos. El inhibidor lúpico siempre es el que se vincula más con los eventos trombóticos y también con la morbilidad obstétrica. Entonces, el SAF es una enfermedad, como vimos, muy compleja, con una base autoinmune, en la que se generan anticuerpos contra los fosfolípidos de membrana. ¿Cuál es el principal target? La beta-2-glicoproteína 1, que fisiológicamente tiene funciones fisiológicas antitrombóticas y antiinflamatorias. ¿Cómo se diagnostica? Por criterios clínicos basados en la trombosis y la morbilidad obstétrica y de laboratorio, que es la detección de los anticuerpos. ¿Cómo los detectamos? El inhibidor lúpico a través de un método coagulométrico, un tiempo de coagulación, y los anti-beta 2 y los ACA por inmunoensayo. El tratamiento en general va dirigido a prevenir o tratar las complicaciones sin buenos resultados en las terapias dirigidas a bloquear la producción de anticuerpos. Y este es uno de los grandes desafíos digamos, que nos esperan en los próximos años para definir el tratamiento de mejor calidad para estos pacientes. Bueno, muchas gracias y quedo a las órdenes para preguntas o comentarios. Me pueden encontrar en la cátedra de hematología.